Es un gran gusto recibir en Infobae TV a la doctora Hilda Molina. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Voy a transgredir casi una conversación confidencial que teníamos. Viene de hablar 3 horas en la Universidad Católica. Sí, he hablado en este año, después de la muerte de mi madre, porque mientras estaba atendiéndola ella hablaba, pero cuando podía. No me gustaba dejarla, ¿no? Cuando tenía alguien de confianza que se quedara con ella. Ya después de su fallecimiento, el 22 de noviembre del año pasado, ella me lo pidió, que hiciera todo lo posible por transmitir mi testimonio, y bueno, todo el año ha sido así. ¿A dónde la tomó la información, que fue a las 14 horas más o menos Argentina? Me tomó en mi casa, entonces me llamaron de un medio, acababa de venir de una conferencia, y entonces bueno, puse las noticias y ahí me enteré. Yo sabía que se estaba, o sea que en el contexto de la estrategia de los señores Castro para su futuro inmediato, había algunas cosas, pero bueno, no tenía concretamente la información de qué cosa era. Usted es una mujer de ciencia y ahora vamos a hablar de argumentos, pero primera impresión, primera sensación emocional cuando recibió esta información ayer. Quiere que le diga la verdad, yo soy una persona que la emoción me funciona bastante, ¿no? Pero ya cuando viene de Cuba, de cosas que tienen que ver con el régimen cubano, ya nada me perturba, porque cualquier cosa la espero realmente. Además, sé tanto los planes que tienen, estoy tan informada de sus ideas. Conversó tanto conmigo Fidel Castro durante tantísimas horas, en aquellos años que no dejaba de visitar el centro varias veces a la semana. Le hice un perfil psicológico a Fidel Castro, aproveché porque me parecía que era importante para el mundo. Fíjese que no lo he publicado, pero existe ese perfil que yo le hice. Y conozco tanto que ya nada me asombra. Obviamente enseguida hice mi propio análisis, ¿no? El análisis que voy a compartir con usted, ¿no? Claro. De qué yo creo que puede haber pasado. Obviamente esa alegría medio eufórica, algo pueril que se ha desatado en el mundo, esa no la sentí. ¿No la comparte? No la sentí porque yo profundizo un poco más sobre el acontecimiento que acaba de suceder. A mí me alegra que cesen los conflictos. Yo recibí una educación de tolerancia, de diálogo. Yo me crecí en una familia muy funcional, muy bonita mi familia, y no estoy acostumbrada a tanto problema, ni a que nos peleemos. Y además el pueblo cubano no es un pueblo de pelearse, un pueblo lleno de amor, de generosidad. Las peleas comenzaron con los señores Castro, que nos pelearon o nos hicieron pelear con medio mundo y nos hicieron pelear a los cubanos unos con otros. Por eso el hecho de que algo comience a arreglarse en un conflicto a mí me alegra. O sea, este es un buen comienzo, pero usted habló de alegría pueril. ¿Por qué le parece? Porque por ejemplo, a mí me felicitaban y yo me pregunto por qué. ¿Por qué me están felicitando con qué ha pasado en lo más importante de todo, que es la libertad del pueblo cubano? La dignidad de nosotros, los cubanos. ¿Ha pasado algo con esto? No. Y entonces es muy común en la prensa, no solamente en la Argentina, la mundial, reformas importantes de Raúl Castro, hasta usan la palabra raulismo, que es algo que quieren ellos que se use, como para diferenciar. Son unos estrategas geniales los señores Castro. No hay raulismo, hay castrismo. Lo que pasa que, bueno, obviamente cada ser humano es único e irrepetible, y como ser humano Raúl es diferente al hermano, pero en lo que se trata de política de gobierno, ellos siempre han tenido el mismo pensamiento. Ahora, en esta estrategia, lo que pasó ayer, este anuncio, ¿es más funcional o más funcional al castrismo o a los Estados Unidos? Me parece que los dos. Esta es una apreciación muy personal mía. Si quiere podemos analizar lo que ellos quieren que parezca y lo que yo creo que de ambas partes no han puesto sobre la mesa. A ver. Comienzo por decirle que me alegré con eso, que cesen los conflictos, que mi país no esté en un conflicto. Me alegré mucho que el Papa haya intervenido en eso, porque ya hay antecedentes, por ejemplo, de que su santidad Juan Pablo II y Benedicto XVI también intervinieron en cosas relacionadas con mi país. Quisiera además que se quitara el embargo bloqueo, como lo quieran llamar. O sea, yo soy partidaria de que se quite ya.
nunca me ha gustado porque es una forma de violencia psicológica, de violencia económica, y yo estoy contra toda forma de violencia. Ahora, vamos a comenzar con lo que yo creo que no se ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, esta es una apreciación personal. A mí no me gustan las cosas secretas. Yo creo que una cuestión tan interesante o tan importante como es Cuba, por lo menos la gente se enfoca mucho en Cuba, el hecho de que esto se negocie, ¿por qué había que negociar esto en secreto? Si esto es una cosa muy normal. Mire, estamos conversando ambos gobiernos a ver si se reanudan las relaciones diplomáticas. Además, en mi opinión también personal, en eso faltó un protagonista muy importante de esta larga historia, que es el pueblo cubano. Yo no entiendo que los señores Castro y el señor Obama tengan que negociar cosas que conciernen a Cuba sin que no esté presente el pueblo de Cuba, que ha sido y sigue siendo la víctima fundamental de esta historia por parte de las dos partes, porque el pueblo cubano ha sido víctima de ambas partes. Ahora, le hago una pequeña interrupción, doctora, porque usted decía... ¿Cómo yo creo que debía haber participado? Bueno, a lo mejor podían haber invitado a esas negociaciones secretas que hicieron, digamos, a un representante del exilio, a un representante de la disidencia externa, a uno o dos integrantes del pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba no puede seguir siendo excluido, como se excluye por todo el mundo, que todo el mundo opina en nombre del pueblo de Cuba, cuando el pueblo de Cuba se tiene que alegrar, cuando se tiene que poner contento, cuando es algo bueno. Y yo creo que el pueblo de Cuba, así enfermo como estamos los cubanos, porque estamos dañados, tenemos daño antropológico, estudiamos un grupo de disidentes eso. Si quieres después le hablo de eso. Sí. Pero también tenemos derecho, tiene el pueblo, en mi opinión, a participar en en este acuerdo, en estos análisis. A ver si sigo esta línea de argumentación. Para usted, ¿esto no tiende necesariamente a generar más libertad en el pueblo cubano, sino afianzar el régimen cubano? Absolutamente. Yo no veo, empezando, la libertad no es un tema que se haya puesto en el plano de la discusión. Yo creo, no, en esta parte yo estoy convencida que las dictaduras no tienen, no se recuperan, o sea, no tienen arreglo. Las dictaduras no son reformables. Los señores Castro no van a cambiar su estrategia. Es una dictadura como otra cualquiera, a pesar de que el marketing internacional que lo ha adornado durante tantos años lo presente como una revolución. Ellos están reajustando desde hace algunos años su estrategia con la finalidad de perpetuarse, si no ya biológicamente ellos, porque es imposible, su proyecto, su régimen, su dinastía, sus elegidos. El problema es que eso quede, aun cuando ellos no estén. O sea, ¿esto sería un eslabón más de esta estrategia de perpetuación? Estoy convencida, absolutamente convencida en base a la información que tengo. ¿Qué pasa? Si ya, yo inclusive en las conferencias que he dado muchas, yo he explicado, si les falla el mantener el modelo tal y cual lo concibieron, totalmente demencial, por cierto. Si les falla, tienen varias opciones. Una es la variante china, que es la que veo abocada ahora con esto. ¿Qué cosa es? Bueno, fortalecer los nexos con sus socios capitalistas, que ya los tienen con los europeos. Y entonces, partido único, corrupto, violador de derechos y libertades, multimillonario, capitalismo salvaje de Estado. Y el pueblo, con una economía un poquito mejor por el hecho de que hay mucha inversión extranjera, estoy hablando de los chinos. De China, claro. Pero a mí me parece absolutamente inmoral lo que sucede en China, pero más inmoral, porque bueno, cuestión de los chinos y del pueblo chino, que al igual que el cubano soporta, como hemos soportado los cubanos. Lo más inmoral de todo es que los que hablan de capitalismo y democracia, se les olvida lo que está pasando en China y van allá y se asocian. Ahora, doctora, Estados Unidos en esta estrategia, sigo su argumento. Sí, te le dije la parte cubana. Claro, ahora Estados Unidos es cómplice, socio, ingenuo. A ver, esa parte no me conta, esa parte depende de un análisis que yo hago, ¿no? Y yo no soy una analista política, ¿no?
A mí me parece que el señor Obama no está muy bien informado de la realidad cubana. Esa es una. Yo creo, cómplice así como tal no me parece, la palabra cómplice me parece muy dura. En base a su desinformación y a una coyuntura política que tiene su país, o que está atravesando él particularmente como gobernante de Estados Unidos. Le conviene un discurso populista, vamos a ayudar a Cuba, me parece populista. Pero además yo sé, eso sí lo sé, que hay fuertes presiones del poder económico de Estados Unidos por invertir en Cuba, inclusive sin ningún tipo de pudor. Algunos señores han dicho lo siguiente: hace falta que se quiten todas las restricciones que hay para poder invertir en Cuba porque estamos perdiendo oportunidades, mientras los europeos están invirtiendo, como diciendo, se están repartiendo a pedacitos a Cuba y nos estamos perdiendo el reparto. Hay mucha presión, mucho lobby sobre el presidente de esta gente que es poderosa económicamente, que no les interesa en lo más mínimo lo que le pasa al pueblo de Cuba. ¿Le ha llamado la atención el silencio de Fidel después de este anuncio? No, porque Fidel, desde que puso a Raúl habla en nombre de Fidel, no hay ningún problema. Yo estoy convencida que Raúl no ha dado un paso que no lo haya consultado. Estoy convencida, porque además Fidel es para Raúl, aparte de todo, la imagen del padre, le tiene una mezcla de respeto, cariño y miedo. Todo eso le tiene. Entonces son muchos años, el hermano menor, y él vio siempre en Fidel como su figura paterna. Y la personalidad de Fidel es una personalidad muy fuerte, muy fuerte. ¿Puedo ser indiscreto y pedirle, si usted tuviera que poner ese título, ese perfil psicológico que le hizo, cuál es el perfil de Fidel? Es complicado y fíjese, yo comencé publicando mi libro con mi trayectoria protagonista de todo ese proceso, inclusive señalando, como hice ahora en la legislatura, cuando me reconocieron personalidad de los derechos humanos. Yo casi todo mi discurso fue reconociendo mis errores por haber acompañado a esa dictadura 35 años. Decepcionado no, pero la acompañé. Entonces en el libro yo recorro todo eso, todo lo relativo a mí dentro de ese proceso, y tuve el cuidado de no comenzar publicando algo relativo concretamente a algo tan particular como es la personalidad de estas personas, que para bien o para mal más que para bien, es una personalidad mundial. Tiene muchos trastornos de la personalidad, pero le voy a decir una sola palabra que no lo completa el perfil. Fidel Castro es un clásico psicópata. El psicópata no es un enfermo, el psicópata usted sabe que tiene responsabilidad con sus actos, ¿no? Incapaz de cualquier tipo de sentimiento realmente genuino hacia un semejante. Para el psicópata, el ser humano es un instrumento para usar en la satisfacción de sus intereses y desechable cuando ya no le hace falta. Es Hegel puro, es la dialéctica del amo y el esclavo. Es un psicópata, llevado al plano del estudio psicológico que yo le hice, más tiene otros trastornos que se mezclan y hay rasgos de todos estos trastornos imbricados que hacen muy complicada su personalidad, complicada y además aterradora. Cuando yo terminaba esas conversaciones que él no sabía que yo le estaba haciendo un estudio de su perfil, yo terminaba con una mezcla de angustia, de miedo y agotada, a pesar de que en esas visitas él era, como son los psicópatas, extremadamente delicado conmigo en su trato. Yo creía que amaba ese centro que yo había logrado crear con los científicos del mundo para los enfermos cubanos. Sabía lo que había detrás de él y de su sistema, pero decía, bueno, sabiendo que era un psicópata, por lo menos ama esto, y esto va a permitir que los pobres enfermos cubanos sigan disfrutando. Por eso me mantenía atada ya al régimen, poderle dar a los enfermos cubanos ese centro. Pero salió toda su beta absoluta, toda su a plenitud, su personalidad cuando decide que no va a ser para los cubanos, que va a ser un negocio de aquellos cubanos que yo lo vi
cuando los cubanos llegaban al centro y le decían comandante, y aquellos pobres cubanos se ponían contentos, yo lo vi emocionarse, al borde de las lágrimas. Claro, ya le había hecho el perfil, sabía que un psicópata se puede emocionar, puede ser extremadamente dulce, y no es así. Entonces, es muy duro, es muy duro. Además, los psicópatas suelen ser muy inteligentes, y él es extraordinariamente inteligente. Pocas veces en mi vida, y he conocido muchas personas inteligentes, los científicos con los que me relacioné en el mundo, pero es un gran estratega. Él diseña sus estrategias con precisión maquiavélica. Y esto, hoy yo le contaba también fuera de cámara que el esposo de Joanny Sánchez intuía, decía que podía no estar con vida. ¿Le parece que esto puede ser posible? Yo creo que no. Yo creo que cuando él deje este mundo, que Dios quiera que se arrepienta antes, ¿sabe? Me pone tan triste cuando se habla de la muerte de alguien alegrándose. Yo no pertenezco a esa categoría. Gracias a Dios recibí otra educación. Yo creo que lo van a decir. A mí, no sé, me parece que no lo van a ocultar. Me parece que lo van a decir. Claro, se le van a hacer todos los honores y todo, que a lo mejor tienen previsto, pero yo creo que no lo van a esconder muerto. La inteligencia de este acuerdo anunciado ayer forma parte de Fidel Castro, digo, ¿es él? A mí me parece que sí, a mí me parece que sí. Aunque Raúl es un hombre pragmático, sumamente organizado, no tan inteligente como Fidel. Yo no estudié, yo no le hice un perfil a Raúl. Lo vi muy pocas veces, no. Y yo creo que un perfil es una cosa que lleva a profundidad de análisis de la persona. Además, a mí me resultó más difícil porque yo no soy una psicóloga. Cuando vi la posibilidad que tenía, tuve que estudiar muchísimo para poderlo hacer, ¿no? Yo creo que Raúl habrá dado su opinión, ¿no? Su organización. Es un poquito más conciliador, con los pies más puestos en la tierra, y saben perfectamente que el modelo era insostenible como tal. Por lo tanto, es muy seductora la variante china, porque los perpetúa multimillonarios y además socios de los capitalistas. No hay problema, de los mismos capitalistas que despotricaron contra ellos como los más malos del mundo. ¿Algún cubano que leía por allí, que está afuera, que debió irse porque no compartía el régimen, por ahí fantaseaba decir, es el comienzo de mi regreso a partir de recuperar la libertad? ¿Usted fantasea algo así? Bueno, ya están pudiendo regresar cubanos, o sea, no tienen que esperar, no es el comienzo de nada. O sea, a partir de la llamada reforma migratoria, que yo creo que se dice se abrieron las fronteras, no, mientras usted necesite permiso para entrar y salir, eso no es libre. Ahí se está violando un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13 en específico. Pero esa reforma migratoria ellos lo hicieron con mucha inteligencia. Hacía falta que alguna gente saliera, como son por ejemplo la gente de mi generación, que ya están jubilados, que querían salir a conocer, a visitar a su familia afuera. Y que para ellos ha sido, nunca se habían subido a un avión. Gente buena, gente que creyó en ese proceso y que está calladita allí cobrando una jubilación de miseria. ¿Sabe lo que están haciendo? Salen, los americanos le dan la visa, el gobierno cubano le da el permiso. Durante ese tiempo no están yendo a los hospitales en Cuba, están aliviando un poco la situación, están con su familia, conocen otro país y la familia le tiene preparado un trabajito en Estados Unidos de los que no quieren hacer los americanos. A lo mejor en el campo, a lo mejor de mozo de algo. Y esas personas que yo tengo 71 años, pueden ser de mi edad o tal vez mayores. Sí, van allá, reúnen un poquito de ropa, ven a su familia, se montan en un avión, pero siguen trabajando. Ustedes le dicen en negro, el trabajo que los americanos no quieren hacer. Y regresan a Cuba con un poquito de dólares para mantener su supervivencia hasta que vuelvan a salir o por un tiempo. También salen las señoritas estas jineteras. Y en cuanto salen comienzan a mandarles dinero también a su familia. Son las prostitutas. Las prostitutas, sí, sí, es el nombre que ellas mismas se pusieron, ¿no? Doctora, ¿se imagina en el día a día del cubano que está en la isla que esto va a mejorar su calidad de vida? Bueno, mire, le voy a decir, si esto de que vayan de visita para un pueblo dañado, para un pueblo que se ha sentido sin derecho a nada, es como deslumbrarse, ¿no? Poder subir un avión. Hay que entender
hay que entender lo siguiente, cómo a veces los cubanos, ante realidades tan normales como las que ustedes viven, para nosotros son cosas, yo a veces, y yo creo que pienso, y viajé infinidad de veces invitada por los científicos del mundo, me pagaban los viajes a congreso, y no pocas veces me sentí como una realidad que no era mía. Es como que uno piensa que no le corresponde lo que está viviendo. Entonces estos pobres cubanos, muy dañados, yo di una conferencia que se llama Sistemas Políticos y Daño Antropológico también, sobre un estudio profundo que hemos hecho del daño, del quebranto de la esencia del ser humano que tenemos los cubanos. Para ellos es algo grande. O sea, y poder llevar un poquito de dólares, que es imprescindible para vivir en Cuba, es también importante. O sea, esto, comparado con lo que es vivir mejor en otro país, no es nada. Claro. Sí. Si ahora, por ejemplo, por la parte de Obama, la desinformado no creo que cómplice, realmente no creo que cómplice. Pues aunque hay complicidades que son involuntarias, ¿no? Claro. Se produce empiezan a caer como buitre, la palabra se usa mucho ahora aquí, a invertir en Cuba los americanos para competir con los europeos que están invirtiendo, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta que sí, que era la presión de este poder económico el que influyó un poco en eso. Y obviamente va a pasar tal vez lo que pasa con los chinos, que como ahora son empleados de los comunistas que se llaman comunistas millonarios, y de las empresas transnacionales que han invertido allí, pues van a tener un salario, tal vez un poquito mejor, una entrada económica, pero quiere que le diga una cosa. No sé si la experiencia de vivir sin libertad es tan dura, que yo por lo menos se lo digo sinceramente y lo digo en mis conferencias. Vivir sin las libertades y los derechos que nadie te tiene que dar, sino con los que todo el ser humano nace, porque están intrínsecos en la condición humana, es tan indigno, uno se siente tan degradado, que es como morir. Entonces también doy una conferencia que se llama Pilares de la Vida en Dignidad. Yo, si tengo que volver a vivir en los elementales derechos o permitiendo que me los conculquen, estoy hablando, ese momento terminó cuando dije hasta aquí y renuncié en el 1994. Él me condenó a no salir, pero yo era más libre. Hacía tantos años que no me sentía más libre. O sea, cuando yo pueda decir, se acabó. No es vivir. O sea, aunque cobres un poquito más de dinero, tengas un celular moderno o una cosa que se llama PAT, eso que tanto están siempre pendiente acá. No, si usted no tiene la vida digna que le da la libertad, es morir en vida, se lo puedo asegurar. Estoy pensando esto que hace exactamente 20 años que usted rompió, que decidió es hasta aquí, y me imagino que en ese 1994 fue la última vez que habló con Fidel. Exactamente. Hace 20 años que no habla con Fidel. Sí, ya desde el momento mismo que yo dije ya, y además lo hice, ni siquiera, yo sabía que era una dictadura, pero yo me siento médico, yo dije, bueno, mi problema en esta vida es atender a los enfermos cubanos, porque además, déjeme decirle, yo respeto todas las modalidades de medicina, el que la quieren ejercer privada o semiprivada, lo que sea, pero yo también tengo un derecho a decidir qué hago con mi vida, y mi proyecto de vida desde joven era trabajar la medicina para los pobres. Claro. Pero digo, a 20 años, en la fantasía, porque imagino que no va a pasar, sí. ¿Tiene ganas de decirle algo mano a mano a Fidel? Bueno, yo siempre hubiera querido seguir hablando, yo nunca me niego al diálogo con nadie. Ellos fueron los que desde el momento mismo que yo, con la mayor decencia del mundo, presenté allí mis denuncias, devolví mis condecoraciones así, en esta forma que le estoy hablando. Comenzaron a insultarme, a decir que yo me pagaba la CIA. Dicho, ¿sabe? Que éramos mercenarios de los americanos. Estos americanos ahora resulta ser que los disidentes somos mercenarios de esto, y ahora ya se están poniendo de acuerdo. No sé cómo van a arreglar ahora esa muletilla que andan repitiendo ellos sus voceros. Y arremetieron contra mí de una manera. Yo hablé con el señor Fidel Castro cuando él tiene que recordarlo, lo tiene que recordar. Cuando yo le dije, quieren dolarizar el centro, quieren sacar a los cubanos de aquí, lo cuento en el libro. Yo nunca le había dado una queja a él del trabajo que daba que aquel centro funcionara.
hablábamos, bueno, de ciencia, de lo que él quisiera hablar, y yo también le llamaba la atención de muchas cosas del pueblo cubano que estaba pasando, de la forma cuidadosa con que hay que manejar a un psicópata, obviamente, que además es el dueño de un país. Y él me dijo que no permitiera que dolarizaran el centro. O sea, yo hablé, yo estuve un año discutiendo eso, no es que yo dije se acabó ahora enloquecidamente. Y yo le arranqué la promesa a él de que eso no iba a pasar. Pero yo le dije, yo tengo jefes que me gobiernan, y usted lo sabe, yo no tengo potestad para decidir. Yo llevo un año, yo quiero que usted por favor no le quiten esto a los cubanos. Mire los cubanos, le dije, no, eso no va a pasar. Y siguió aquel ambiente mafioso por el que yo me sentí rodeada cuando yo discutía nada más que esto, no le quiten eso a los cubanos. Trabajando, yo quiero que usted sepa, como una esclava, porque yo amo mi profesión. Sí. Y ya ellos ya me borraron de la historia de Cuba, me declararon traidora. Ellos son los que se niegan al diálogo. Yo no les deseo absolutamente nada. Yo, gracias a Dios, lo digo, lo repito y se lo puedo asegurar, y le doy mi palabra de mujer. Yo no tengo odio en mi corazón, gracias a Dios. El día que yo sienta odio o desee la muerte para alguien, Fidel Castro me ganó. ¿Sabe por qué me ganó? Porque su doctrina de odio yo me hubiera convertido ya en su discípula. Y no logró que... Es impresionante. Iba a preguntarle y usted lo respondió, que sentía por Fidel y no siente odio. ¿Y qué siente por los muchos jóvenes argentinos, o no tanto, que admiran, que casi idolatran a Fidel? Bueno, están en su derecho. Lo que yo encuentro feo es que insulten a los que pensamos diferente. Yo les diría que se informen de la realidad. Ahora sí, aún con la realidad en la mano, quieren seguirse negando a aceptarla, perfecto. Yo creo que cada cual está en su derecho a querer y no querer a quien quiera. Lo que usted no está en el derecho es a ofender y a descalificar y a decir que todos los que hacemos críticas en este tono, que es la única forma que yo sé hablar, al señor Fidel Castro porque somos delincuentes comunes, o porque nos paga la CIA, o porque nos han inventado calumnia. Eso es muy feo. Yo creo que en la vida hay que discutir con argumentos, con ideas y no con insultos. El ideal de Ernesto Guevara hasta la victoria siempre, ¿en qué quedó? Bueno, habría que preguntarle a uno de los que tuvo que ver con su muerte, que es el señor Fidel Castro. ¿Qué pasó ahí? También le digo a los muchachos, no se puede querer a uno y al que tuvo que ver con el complot. Fue un complot entre la Unión Soviética, que no quería a Che Guevara, entre el Partido Comunista de Bolivia, Mario Monge concretamente. Ellos recibían mucho dinero de la Unión Soviética y pensaron que si Che Guevara triunfaba en Bolivia, el dinero le iba a entrar lleno a ellos. Y Fidel Castro, por mil razones que no se llevaban, o vaya usted a saber qué pasaba, pero tenían problemas, hicieron un complot, y no es que apretaran el gatillo, pero hicieron todo lo necesario para que muriera. O sea, el capitán Terán, que es quien mata al Che, en realidad fue el autor material. Pero autor material de toda una estrategia, de un complot que está además bien documentado, que pasó así. Entonces, a mí me parece que mientras los seres humanos, esta gente que escribieron El Capital, el otro, muchos libros escritos, pero a la hora de que la gente se concrete, hacer realidad todo eso, mientras el ser humano piense en su bolsillo y se suba sobre la pobreza de los pueblos, y esa pobreza la conviertan en podio para campañas, para luego llegar al poder y erigirse sus propios imperios en función de intereses personales, todo eso va a quedar en utopía. ¿Qué es el comunismo para usted, doctora? Nada. Una pila de textos que escribieron unos señores y que nadie ha cumplido, absolutamente nadie. Yo leí muy poquito, sabe que no me gustaba, no entendía bien, pero me lo tenía que estudiar porque en la carrera lo ponían, y también después cuando hice era ya investigadora titular de la Academia de Ciencia con todo el currículo, pero necesitaba una cosa que le llamaban filosofía, toda esta cosa marxista. Me la aprendí de memoria, pero en la práctica le puedo decir que son textos, y yo quiero que me digan quién lo ha hecho realidad. Quién de verdad ha llegado a una sociedad
ha llegado a esa sociedad, ha hecho que la sociedad sea pacífica, justa, equitativa, sin tener que sembrar el odio entre los que viven en esa sociedad y las divisiones, sin tener que quitarle cosas a uno para dárselos a otro. O sea, dar igualdad de oportunidades, ¿sí? Porque es muy fácil lo que sucedió, que fue lo señalo en el libro, una de las primeras cosas que a mí me conmocionaron cuando yo era muy jovencita, tenía 15 años y me sumé a ese proceso, que hablaban muy mal de los oligarcas, los imperialistas, los capitalistas, esos términos que usan, pero inmediatamente comenzaron a quitarle las cosas a los que tenían, pero se las apropiaban ellos. Y yo me acuerdo que yo desde mi inocencia decía, pero bueno, explíquenme por qué eso están mal ustedes. O sea, había una incongruencia enorme entre el discurso y la vida de estos señores. Y yo quería que me explicaran para poder entender, y después que se cansaban de explicar que yo no seguía sin entender, me decían, te callas, que son estrategias de la revolución. Yo le decía, no, yo no me voy a callar porque yo no acabo de entender nada. Voy para ir concluyendo al comienzo, a esto que usted decía, ¿le cuesta entender? O sea, pude explicar lo que yo entendía como comunismo. Sí, claro que se entiende. Si quieres que se lo diga con una palabra, una mentira escrita en papeles, así más nada. ¿Y qué es la revolución cubana? Otra. ¿Otra mentira? A ver, el 95% de los jóvenes que participaron en la Revolución Cubana, que eran de clase alta, clase media alta, fueron, se lo digo porque los conocí, porque yo también fui parte de ellos, fueron personas que lo dieron todo, o sea que no comenzaban llenándose los bolsillos, sino que dimos todo lo que teníamos a cambio de un ideal, de una patria pura. Y queríamos lo que predicó, una revolución humanitarista, una patria más sana, respeto de libertades y derechos. Eso es el porciento más alto de los jóvenes, pero está también demostrado, un proyecto, no sé si tienen que interrumpir porque no, estoy medio resfriada. No hay ningún problema. Está demostrado también que Fidel Castro traía un proyecto secreto que había concebido desde joven. O sea, en el caso de Fidel Castro no hay una revolución traicionada, sino una revolución traicionera desde su génesis. Esto es una diferencia. Enseguida le alcanzamos un vaso de agua. Sí. La revolución cubana no es una revolución traicionada, sino un concepto para traicionar. En el caso concreto de Fidel Castro, no de la mayoría de la gente que participaron, que fueron honestamente a ese proceso. Por el ideal. Por el ideal, por una patria mejor, porque las ansias libertarias del pueblo cubano, se lo digo porque mi padre fue un gran luchador contra Batista, por eso nos quedamos en Cuba. Mi madre nunca, jamás en la vida confió en el castrismo. Jamás. Ni un día, ni un minuto, ni un segundo. Creo que fue de las pocas cubanas que nunca confió. Ni militó en nada, ni perteneció a nada. Católica, pero católica pura, ecuménica. Me decía, su madre nunca creyó. Nunca absolutamente creyó en ello, defendió su fe, fue perseguida por la iglesia, pero bueno, estábamos hablando de la revolución. Mi padre fue un luchador y sus hermanos, mi familia paterna, contra Batista. Mi padre estuvo preso y todo. Y había un ideal tan bonito, y confiaba en lo que confiaba el mundo entero, en que Fidel Castro traía un ideal. Y está demostrado, se puede revisar si quiere lo que se ha ido, los documentos que existen. Además yo, en esos 15 años que él no me dejó salir, conversé muchísimo con muchas personas y lo pude verificar también directamente con personas que estaban muy cerca de él. Inclusive había un gobierno en paralelo, aparte del gobierno, el primer gobierno, que era un gobierno de personas moderadas, notables del país, había un gobierno en paralelo, donde estaban Fidel Castro, los guerrilleros neocomunistas, estaba el Che Guevara, estaban los integrantes del Partido Socialista Popular, el Partido Comunista, un partido que no ganaba ni un voto, muy desacreditado en Cuba. Y personas que fueron guardaespaldas de Fidel en esa época, que están jubilados ya con los que conversé, que además yo sabía lo del proyecto secreto, lo saben, está también demostrado. Me cuentan que en esas reuniones de este partido, de este gobierno en paralelo, Fidel hasta se reía y decía, ya somos gobierno y tenemos que seguir conspirando, porque estaban preparando todo ya los nexos con la Unión Soviética, todo. Mi última pregunta, no la noto pesimista, pero sí crítica de lo que pasó ayer.
resuena mucho esta expresión, no entiendo la alegría pueril de algunos. No, crítica no. Yo ya le digo, yo me alegro también de que se arreglen, de que no haya conflicto. Ojalá Dios quiera que quiten el embargo, bloqueo, como lo quieran llamar. Ahora yo quisiera ver en la agenda de ese acuerdo dónde están los derechos y las libertades del pueblo de Cuba. Por eso es que ahí está mi preocupación. No es que yo critique el acuerdo, quisiera que lo completaran con esto. Quisiera, a lo mejor es una utopía, que ver que no caen como buitres a invertir en Cuba y se asocian como ha pasado en China. Y quisiera ver que los Castro dijeran, bueno, perfecto, en este contexto vamos a abrir para que todos los cubanos que se sientan con posibilidades de dirigir este país se postulen y vamos a hacer unas elecciones a ver quién conduce la transición cubana. Si ganamos nosotros los Castro, perfecto, nos quedamos. Si perdemos, nos vamos también contentos. Eso sería perfecto, pero me parece que no va a pasar. Doctora, ha sido un placer recibirla. Muchas gracias por haber venido. Muchas que siga usted gracias. bien. Bueno. Así seguimos. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.